Imagínate esto, paredes de piedra respirando aire frío, sus superficies iluminadas por la vacilante luz de las velas. Las llamas se mecen, pero tú no. Te quedas quieta, con las manos entrelazadas, el dobladillo de tu vestido rosa pálido rozando tus zapatos. Tus perlas se sienten más pesadas esta noche, como si hubieran absorbido el escozor que aún persiste en tu mejilla. Eres la princesa Aveline de Caurelle, de 9 años, esperando fuera del gran salón. El sonido de los cubiertos de plata sobre la porcelana aún resuena al otro lado de la puerta, amortiguado por el grueso roble. En algún lugar, tu padre, el rey Teobaldo, se ríe de la broma de algún noble. Pero no se ríe de ti. Nunca se ríe de ti. El moretón no sanará hasta la mañana, pero tu piel ya recuerda el calor de su palma. Todo porque hablaste. Solo una frase, sobre el sabor del pan, antes de que te volvieran a repetir la regla, las chicas guapas no hablan. Sonríen. Tus labios se curvan ahora, por costumbre. No es alegría. Es una armadura. Los músculos duelen de sostenerla, pero los sirvientes que pasan no lo ven. Ven a una princesa bien entrenada, silenciosa y obediente, brillando bajo el destello de la luz. Antes de profundizar en esta historia, considere esto: hay innumerables nombres como el de Aveline, borrados de la memoria real. Niñas que vivieron y murieron tras los muros, cuyas historias fueron reemplazadas por mentiras pulidas. Si cree que estas voces merecen ser recordadas, suscríbase a este canal. Porque el silencio las mantuvo ocultas. Pero podemos mantenerlas vivas. En el salón, las risas aumentan. Una copa de vino tintinea. En algún lugar, una miga de pan cae entre los juncos. Y sabes, incluso a las 9, que estos sonidos significan más de lo que parecen. Teobald está de buen humor esta noche. Puede que olvide tu interrupción por la mañana. O puede que no. Lady Ismene, tu institutriz, se encuentra al final del pasillo. Su rostro no revela nada, pero sus ojos están fijos en ti. No se mueve para consolarte. Te enseñó que el consuelo puede ser peligroso, te quita la máscara que debes llevar puesta. En cambio, te dedica un leve gesto de asentimiento, de esos que has aprendido a interpretar: quédate en silencio. Observa todo. Así que observas. Notas el pequeño desgarro en el tapiz que representa la coronación de tu abuelo. La forma en que el guardia de la puerta cambia de postura cada pocos minutos. El olor a codorniz asada que emana de la cocina. Cada detalle es una puntada más en la red invisible que estás tejiendo. Con el tiempo, comprenderás que el pasillo no es solo un lugar de espera. Es un lugar para escuchar. Y escuchar te salvará. Teobald emerge por fin, con su túnica ribeteada de piel y sus ojos deslizándose sobre ti como si fueras parte de la arquitectura. La sonrisa sigue ahí en tus labios. No flaquea. Él pasa sin decir palabra. El moretón se desvanecerá. El recuerdo no. Desde esa noche, la sonrisa se convierte en tu escudo, tu lenguaje, tu disfraz. Y cada vez que la creen, te dan otra muestra de la verdad del palacio. Pero nadie sabía lo que estabas aprendiendo detrás de tu sonrisa. Comienza en el lugar más pequeño. Tras las cortinas de terciopelo del gran salón, donde el polvo se acumula y el aire huele a lana vieja y humo de velas. Bajo las largas mesas después de los festines, donde las migas caen como nieve y el aroma a vino perdura en las losas. En los huecos de las escaleras, donde las sombras se enroscan, amortiguando el sonido de la respiración. Eres Aveline, la princesa que aprendió que una voz puede traicionarte, pero un oído puede hacerte peligrosa. La primera vez que sucede, no te escondes a propósito. Te han echado temprano de la cena y estás agachado bajo el alféizar de una ventana, recorriendo la trama de la piedra con los dedos. La voz de Teobald llega desde la habitación contigua, baja y entrecortada. Otra voz responde, la reina Maerla, tu madrastra, con un tono suave y ensayado. Hablan de la prima del rey. De deudas.
de un matrimonio destinado a saldarlas. No entiendes las cifras, pero entiendes el tono cortante de Maerla, la forma en que dice eliminar en lugar de reemplazar. Es la primera vez que te das cuenta de que las palabras pueden matar sin derramar sangre. Ismene te encuentra más tarde, sentada en tu habitación con las manos cuidadosamente entrelazadas sobre el regazo. Te pregunta qué has oído. Le cuentas cada palabra. Ella te observa durante un buen rato antes de hablar. Las palabras son espadas, dice finalmente. Pero el silencio es veneno. Y el veneno, mi princesa, actúa despacio y con seguridad. A partir de ese momento escuchas con atención. Te encajas entre un armario y la pared para escuchar al príncipe Baldric alardear ante sus compañeros sobre la sirvienta a la que planea arruinar. Te escabulles tras el tapiz del pasillo lateral de la capilla para oír al canónigo Elric murmurarle a Maerla sobre pecados que podrían derrocar una corona. Te quedas en el rellano, medio oculto por un pilar tallado, mientras el capitán de la guardia susurra sobre un cargamento de plata que nunca llegó al tesoro. Cada palabra que escuchas por casualidad se siente como una moneda que cae en un monedero invisible. Aún no sabes en qué las gastarás. Solo que te estás haciendo rico con una moneda que nadie más ve. El palacio es un hervidero de susurros. Tras puertas cerradas, tras sonrisas cuidadosamente arregladas, todos hablan, confiesan, conspiran. Y tú, pequeño, anodino, entrenado para el silencio, te mueves por sus aposentos como humo, sin dejar rastro, pero llevándotelo todo. A veces, cuando tu padre se enfurece, piensas en usar lo que has reunido. Pero Ismene te advierte. El veneno es paciente. Atacar demasiado pronto solo avisa a tu presa. Así que sigue escuchando. Incluso en los meses fríos, cuando te duelen los dedos de agarrar la celosía de madera de la barandilla de una galería, permaneces inmóvil, observando el movimiento de los labios debajo de ti. Incluso en el calor del verano, cuando el sudor te corre por la espalda bajo los gruesos pliegues de un tapiz, aguantas, con la mirada fija en la grieta de luz entre la tela y la pared. Cuanto más te pasan por alto, más ves. Y a medida que pasan los meses, empiezas a darte cuenta de algo inquietante: quienes hablan con más libertad son quienes creen que no puedes hacerles daño. Aprenderán lo contrario. En el gran salón, la mano del príncipe Baldric descansa suavemente sobre tu hombro, un gesto tan cálido que provoca asentimientos de aprobación de los señores reunidos. Su sonrisa es pura dientes y encanto, de esas que hacen creer a los desconocidos en la cercanía fraternal. Le devuelves la sonrisa, porque es lo que se espera, porque los ojos de tu padre están puestos en ti, porque Maerla te observa desde su lugar junto al estrado. Pero la sonrisa nunca llega a tus ojos. Y Baldric lo sabe. Más tarde, cuando la corte se ha dispersado, te sigue por el pasillo en sombras que conduce a la antigua biblioteca. Sus pasos son pausados, pero percibes su peso. Mantienes el paso firme, como si no te hubieras dado cuenta. Cuando su mano encuentra tu brazo esta vez, el agarre es diferente. Se aprieta, no lo suficiente como para magullarte, pero sí lo suficiente para recordarte que sí podía. Su voz es baja, cautelosa. Te dice que durante el festín, tu mirada era demasiado directa. Que debes aprender a bajar la mirada cuando te habla. Luego, casi con suavidad, añade que es por tu propio bien. Ya lo has oído antes, de diferentes maneras y de diferentes bocas. Siempre significa lo mismo: dóblate como ellos prefieran, o te destrozarán. La crueldad de Baldric rara vez se hace oír. Se nota en cómo se interpone entre tú y el hogar cuando tienes frío. En cómo se sienta junto a tu padre durante el consejo, dejándote de pie. En cómo sus halagos en público están teñidos de burla, algo que puedes oír, pero nadie más nota. Theobald no nota nada, al menos nada que él pueda nombrar. Y Maerla, cuyo propio hijo es infalible, solo ofrece su sonrisa serena y cómplice cuando tus ojos se encuentran con los suyos. Es la misma sonrisa que has visto tallada en los santos de la capilla, hermosa, inmutable, sorda a tu súplica.
Hay momentos en los que te preguntas si lo has imaginado todo. La luz de gas parpadea en tu mente tanto como en los candelabros. Después de todo, en el salón de banquetes, Baldric te acerca la silla. Te sirve vino. Le dice a la corte que eres la joya de Caurelle. Pero en la quietud de tu habitación por la noche, sientes el espacio que su presencia deja en ti, como una piedra fría arrojada a aguas profundas. Solo Miriam, tu doncella, ve la verdad sin necesidad de palabras. Se mueve en silencio, rozando tu manga al abrocharla, sus ojos encontrándose con los tuyos en el espejo. Nunca pregunta, porque preguntar te obligaría a hablar, y hablar es peligroso. En cambio, te demuestra su cariño con los detalles más sutiles, metiendo un poco más de lana debajo de tus mantas, dejando tus higos con miel favoritos junto a tu cama, acercándose demasiado cuando Baldric entra en la habitación. Una tarde de invierno, te encuentras solo en la galería, contemplando una pared de escudos pulidos. Tu reflejo te devuelve la mirada en el metal curvado, pequeño, frágil, con la sonrisa ya dibujada. Y entonces Baldric aparece a tu lado, su figura más alta bloquea la luz. Ambos miran el mismo reflejo deformado. Él sonríe. Tú le devuelves la sonrisa. Solo tú sabes la razón del leve temblor en tus labios. Y en ese momento, comprendes algo vital, la verdad no tiene cabida aquí. Ni la verdad de lo que te hacen. Ni la verdad de lo que sientes. Solo importa la actuación. Así que actúas. Y al actuar, aprendes. Lady Ismene siempre había estado ahí, rondando en los bordes de tu visión, corrigiendo la inclinación de tu velo, alisando los pliegues de tu vestido antes de que entraras en una habitación. Pero solo después de cierta noche de invierno empiezas a verla de otra manera. Está sentada ante el fuego en sus aposentos, con las manos cruzadas sobre el regazo. La luz ilumina su rostro de perfil, líneas definidas, piel pálida enmarcada por la toca marfil que siempre lleva. Lee una carta sellada, con la mirada fija. Al terminar, no suspira ni sonríe. Simplemente baja el pergamino a la llama. Observas cómo la cera se ablanda y luego corre en riachuelos rojos por el papel ennegrecido. Ella no aparta la mirada hasta que se apaga la última brasa. Ese, dice en voz baja, es el final apropiado para un secreto una vez que ha cumplido su función. No hablas, pero te inclinas hacia adelante, absorbiendo cada palabra. Ismene nunca te ha dicho que hables menos, te ha dicho que, escucha mejor. Y ahora ella empieza a enseñarte qué hacer con lo que escuchas. En las semanas siguientes, entrena tu vista tanto como tu oído. Te muestra cómo una mirada prolongada puede delatar atracción. Como un gesto de la mandíbula puede indicar miedo antes de un duelo. Como el silencio después de un brindis puede decir más que el brindis en sí. En las cenas, te coloca donde puedas ver los rostros tanto de los oradores como de los oyentes. Te pide que cuentes lo que observaste, no lo que oíste. Te corrige con amabilidad cuando no captas el cambio de tono, el significado oculto entre las palabras. Una tarde, te presenta 2 nombres en un trozo de pergamino, nombres que has oído susurrar en los pasillos. Te pregunta cuál de ellos mencionarías a la reina si quisieras inquietarla. Eliges uno. Ella asiente. Esa noche, ves que el rostro de la reina Maerla se tensa durante la cena. Así es como funciona un rumor, dice Ismene al día siguiente. No se grita. No se lanza como una espada. Se coloca. Como una semilla. Empiezas a comprender que tu silencio no es vacío, sino espacio. Y en ese espacio puedes depositar lo que quieras. Las lecciones se vuelven más audaces. Ismene te hace arrancar la esquina de una carta sin importancia y dejarla donde sabes que Baldric la encontrará. Lee el mensaje a medias, frunce el ceño y pasa días intentando descubrir su significado. No hay significado. Solo distracción. En el espejo, empiezas a notar la diferencia en tus propios ojos. Ya no están abiertos por el miedo. Son firmes, midiendo. Una noche,
pasas junto a la chimenea de la habitación de Ismene y ves las tenues manchas de cera aún adheridas a la piedra de la noche en que quemó esa carta. Ahora lo entiendes, no son los restos de algo destruido, sino la marca de algo usado. Y estás aprendiendo a dejar tus propias huellas. El palacio es un teatro y cada sala es un escenario. Los nobles entran como convocados por una señal silenciosa, sus sedas susurran, sus manos enjolladas gesticulan lo justo para sugerir calidez sin ofrecerla. Las palabras son ensayadas, las pausas perfectamente sincronizadas. Se inclinan ante el rey Teobaldo con la devoción de los actores ante un público que paga, pero sus ojos siempre están buscando, midiendo, calculando la siguiente línea. Desde el borde del estrado, observas. Tus perlas brillan bajo la luz de la antorcha, tu vestido rosa permanece inmóvil, tu rostro es el retrato de una juventud obediente. Pero por dentro, llevas la cuenta. La reina Maerla interpreta su papel mejor que nadie. En público, es la esposa leal, la madrastra que te llama, querido con una voz como miel derramada sobre piedra. En privado, es toda precisión, selecciona qué rumores alimentar a tu padre, qué dudas deslizar en sus pensamientos, cargados de vino, por la noche. Sonríe a Baldric, su hijo, pero sus manos ya están moldeando las cadenas que lo atarán. Has aprendido de Ismene a moverte por este mundo sin moverte en absoluto. A veces es tan simple como una mirada fugaz a la esposa de un señor justo después de que su nombre se mencione en una disputa del consejo. A veces es un susurro dirigido a una doncella conocida por su lengua suelta, sabiendo que viajará más rápido que tú. Nunca es una acusación. Solo una introducción. El tribunal completa el resto. En cuestión de semanas, empiezas a ver las primeras grietas. Dos caballeros, antaño aliados inseparables, ya no se hablan. Un comerciante que abastecía a la reina ahora evita su mesa. Incluso tu padre se inquieta, paseándose cada vez más en sus aposentos privados, murmurando para sí mismo. Nadie te hace preguntas. Nadie sospecha de la chica silenciosa cuya mirada parece vagar por la habitación sin rumbo. Te has convertido en el público perfecto, presente pero invisible, escuchando cada línea, notando cada tropiezo. El palacio huele a rosas y carne asada, pero por debajo se percibe el olor a podredumbre. Los sirvientes corren con más prisa por los pasillos. Las risas en el gran salón son demasiado fuertes, como música que intenta ahogar algo inquietante. Una noche, durante un banquete, sorprendes a Maerla observándote desde el otro lado de la mesa. Su sonrisa persiste, pero su mirada se agudiza por un instante, lo justo para sugerir que se pregunta si sabes algo. Dejas que tu sonrisa se ensanche un poco y bajas la mirada antes de que ella pueda estar segura. Esa es la belleza de las máscaras, una vez fijadas en su lugar, nadie sabe dónde está la verdad. Para cuando la corte de invierno se reúne, la maquinaria del palacio ya no funciona con fluidez. Se oyen engranajes rechinar en acusaciones susurradas, se ven hilos entrelazarse entre quienes una vez bailaron al unísono. Y a pesar de todo, te mueves silenciosamente entre las habitaciones, sin tocar nada, alterándolo todo. La chica que ignoraron ahora es el fantasma del sistema. Y los fantasmas, como ya has aprendido, pueden rondar sin ser vistos. Comenzó con una carta que nunca debería haber existido. Baldric lo encontró una mañana en su escritorio, con el sello roto y el pergamino arrugado como si lo hubieran manipulado muchas veces antes de llegar a él. No estaba dirigido a nadie, pero en su interior había líneas que podían acabar con un hombre, deudas contraídas con una casa enemiga, promesas de favores a cambio de ciertos accidentes en la corte. La letra era pulcra, cuidadosa, lo bastante parecida a la suya como para despertar sospechas, pero no lo suficiente como para demostrar su inocencia. Esa tarde, irrumpió en la sala del consejo, entregando la carta al rey Teobaldo. Se alzaron las voces, las sillas rasparon el suelo. El rostro de Teobaldo se ensombreció, no de rabia, sino con el cálculo cansado de quien reconoce el escándalo cuando lo ve. Y entonces llegó el segundo golpe,
una sirvienta juró haber oído a Baldric hablar de eliminar obstáculos para su herencia. Su relato fue detallado y seguro. Nadie preguntó cómo había pasado por delante del estudio en ese preciso momento. A nadie se le ocurrió preguntar. Al final de la semana, un nombre, cuidadosamente elegido, se le escapó a un cortesano durante un banquete. Pertenecía a un comerciante conocido por sus sobornos, que ahora se decía que le debía dinero a Baldric. Se oyeron risas, pero no eran las adecuadas, las que se enroscan en la garganta. Aveline no pronunció palabra. Simplemente sonrió cuando la mirada de Baldric la encontró al otro lado del pasillo. El canónigo Elric observaba cómo se desarrollaba todo desde las sombras de la capilla. Había oído susurros, los había ensamblado como fragmentos de vidriera, hasta formar una imagen que se parecía incómodamente al hijo menor del rey. Pero Elric no dijo nada. La confesión, después de todo, no era para los poderosos, sino para quienes no tenían nada que perder. Baldric intentó contraatacar. Convocó a aliados, pero estos respondieron con cautelosa distancia. Las garantías de la reina se debilitaban cada día. Incluso la presencia de Theobald junto a él en público empezó a flaquear. No eran las pruebas lo que importaba, sino la percepción. Y la percepción ya estaba volviendo loca a la multitud. La noche en que todo estalló, el gran salón estaba lleno para recibir a una delegación visitante. Corría el vino, sonaba música, y en medio de todo, uno de los delegados sacó la misma carta que Baldric había recibido, esta vez sellada, impecable y guardada entre otra correspondencia destinada al rey. El sello era del propio Teobaldo. La implicación era clara, el propio rey había sido advertido de la traición de su hijo. Theobald no dijo nada al principio. Luego, con una voz más fría que el suelo de mármol, despidió a Baldric del salón. La música se sumió en el silencio. El rostro de Baldric, antaño tan experto en el encanto, se desmoronó en algo crudo y desprotegido. Se giró, recorriendo la habitación con la mirada, y te miró fijamente. Por un instante, algo parecido a la comprensión se transmitió entre ustedes, no el reconocimiento de la culpa, sino de la derrota. Bajaste la mirada, la sonrisa aún fija en su lugar. Esa noche, el palacio resonó con el grito de un hombre tras puertas cerradas, el tipo de grito que pertenece a quien se da cuenta demasiado tarde de que está solo. Los sirvientes llevaban bandejas sin mirar hacia la puerta. Miriam se movía en silencio por tus aposentos, descorriendo las cortinas como si quisiera aislarse de una tormenta. Theobald lloró en privado. Nadie lo vio excepto Elric, y él no quiso hablar de ello. El niño que había sonreído para asustarte era ahora el hombre que gritaba para salvarse. Pero lo peor aún estaba por llegar. Comenzó en la hora anterior al amanecer, cuando el palacio aún dormía y los pasillos pertenecían a las sombras. El primero en verlo fue un guardia apostado en el muro este, una fina columna de humo que se recortaba contra el cielo pálido. Para cuando sonó la alarma, el ala ya estaba envuelta en llamas. Los sirvientes inundaron los patios, con sus pijamas ondeando al viento y los ojos abiertos de miedo. El aire se llenó del crujido de las vigas y el rugido del fuego devorando la madera vieja. Desde la ventana de tu habitación, observabas cómo las llamas teñían la piedra de tonos cobre y oro. El calor no te tocaba, pero aún así lo sentías. Por la mañana, el ala este no era más que escombros ennegrecidos. El tribunal murmuró sobre un brasero volcado y sobre un descuido en las dependencias del servicio. La proclama de Theobald lo calificó de accidente. No se realizó ninguna investigación. Pero algunos lo sabían mejor. La mirada de Ismene al otro lado de la mesa del desayuno era firme, sin pestañear. Elric, de pie en la puerta de la capilla, trazó la señal de la cruz más despacio de lo habitual. Y Miriam, al colocarte el vestido sobre los hombros, ajustó un poco más el fajín, como para recordarte que el mundo podía mantenerse unido con manos silenciosas. La reina Maerla abandonó el palacio en una semana. Sin despedidas, sin procesión,
sin explicaciones. Un día estaba allí, al siguiente sus aposentos estaban vacíos, el aire impregnado de un olor a seda quemada. Teobaldo no se recuperó. El escándalo con Baldric lo había debilitado, el fuego desató algo más profundo. Sus consejos se cortaron, sus ausencias se alargaron. Cuando anunció su abdicación, no lo hizo con ceremonia, sino con un murmullo en una sala medio vacía. El trono pasó a un primo, lo suficientemente distante como para ser dócil. Y a pesar de todo, sonreíste. No te coronaron. No te otorgaron títulos. En teoría, seguías siendo lo que siempre había sido, la hija de Teobaldo, común y corriente, soltera, inofensiva. Pero cada habitación se transformaba cuando entrabas. Cada conversación flaqueaba. Cada decisión pasaba, de alguna manera, por tu presencia. La gente aprendió a leer tus silencios. Una ceja levantada podía hacer que un mensajero corriera. Una leve sonrisa podía poner fin a una pelea antes de que comenzara. Ya no necesitabas susurrar, otros lo hacían por ti, con la esperanza de complacerte. La historia no escribiría tu nombre junto al fuego. Ni la caída de Baldric. Ni la desaparición de Maerla. Los registros solo mostrarían lo más básico, un cambio en la corona, una reconstrucción del ala oriental, la partida de una reina. Pero la memoria tiene su propio guión. Los sirvientes aún hablan de la muchacha que estaba junto a la ventana mientras las llamas se elevaban. Los cortesanos recuerdan cómo la mirada de la reina se apartaba de la suya en sus últimos días. Y quienes presenciaron el declive de Teobald recuerdan a la única constante a su lado, una hija silenciosa cuya mirada nunca vaciló. Ahora recorres los pasillos como si te pertenecieran. Y en cierto modo, así es. No por una corona, sino porque el poder, una vez ganado, no necesita anunciarse. Se olvidaron de tu nombre. Pero no tu silencio.